Pues comenzamos el capítulo 29 de Deuteronomio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es, ¿se recuerdan los que estaban ya en esa época? Los que no, pues tendrán que buscarlo. Todo está en apologéticasiloe.com. Este es el final ya de Moisés y es prácticamente la entrada de Israel a la promesa, a la tierra prometida. A partir de aquí ya Moisés va a morir y Josué va a ocupar el lugar de Moisés. Dice así el prólogo histórico en el capítulo 29 de Deuteronomio. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho en Egipto con el faraón y con todos sus siervos y con todo el país. Las grandes pruebas que personalmente han visto, esas señales, esos grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy no les ha dado el Señor corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años los he hecho caminar por el desierto. No se han gastado los vestidos que llevaban, ni se han gastado las sandalias en tus pies. No han comido pan, ni han bebido vino o licor, para que supieran que yo, el Señor, soy tu Dios. Luego llegaron a este lugar, y Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Bashán, salieron a nuestro encuentro para hacernos la guerra, pero los derrotamos. Conquistamos su país y se los di en heredad a Rubén, a Gaal y a media tribu de Manasés. Guarden pues las palabras de esta alianza para que tengan éxito en todas sus empresas. O sea, Moisés le está recordando al pueblo de Dios que ellos tienen una alianza con Dios, y este versículo 8 es fundamental. Dice: guarden estas palabras para que tengan éxito en todas sus empresas. O sea, Moisés quiere estar seguro de que cuando entren a la tierra prometida, el pueblo de Israel va a dejar ese espíritu de desobediencia que los acompañó durante el desierto. Dice en el versículo 21, la generación futura, sus hijos que vendrán después de ustedes, así como el extranjero llegado de un país lejano, cuando vean las plagas de esta tierra y las enfermedades con que el Señor le castigarán, exclamarán: azufre, sal, braseros, tu tierra entera. No se sembrará nada, ni germinará hierba alguna, crecerá en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra. Aquí el Señor está dándole a Israel, que como le va a decir un poco después, que tienen dos caminos para elegir, porque si no cumplen lo que el Señor, el pacto que han hecho ellos con el Señor, pues van a ser castigados. ¿Se recuerdan lo que hablamos cuando el Señor hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí? ¿Se recuerdan? Moisés leyó todo lo que Dios le dijo en el Sinaí y después mataron un cordero. Y Moisés le preguntó a Israel: ¿ustedes prometen guardar el pacto? Los israelitas dijeron: sí, prometemos guardar el pacto. ¿Qué hizo Moisés? Sacrificó el animal y roció con la sangre al pueblo de Israel y roció con la sangre el altar. Hicieron un pacto, y un pacto voluntario, porque él le preguntó a Israel: ¿ustedes quieren guardar este pacto? Y ellos inmediatamente dijeron que sí. Acuérdense que dijimos el otro día que hay dos tipos de pacto: el pacto incondicional y el pacto condicional. El pacto incondicional es el de Abraham. No puso condiciones: tú serás padre de generaciones, a cambio no le pidió nada. Sin embargo, Israel es un pacto condicional. Le dijo: tú vas a tener todo esto si tú guardas los mandamientos. Cuando hablamos de Deuteronomio hace mucho tiempo, le explicamos que estos mandamientos eran para hacer a Israel un pueblo diferente a los otros pueblos. Por eso es que lo manda a comer de cierta forma, lo manda a vivir de cierta forma, para que no vivieran igual que los pueblos paganos. Porque Israel era un pueblo consagrado, un pueblo dado a Dios. Por eso Israel tenía que ser diferente, igual que los cristianos, que tenemos que ser diferentes. Si los cristianos somos igual que los paganos de la calle, pues como dice el Señor, si la sal no sala, ¿para qué sirve? Si no es para botarla. Los cristianos, tanto de Israel, tanto los judíos como los cristianos, que somos parte de un pacto de Dios, tenemos que ser diferentes de todas las naciones. Por eso cuando la iglesia ha querido ser igual que el mundo, ha terminado en un verdadero fracaso. Nosotros no podemos imitar el mundo tiene que imitar a Jesús. Estos intentos de que la iglesia sea igual que el mundo, hemos visto en qué cosa ha parado. En que en vez del mundo cambiar, ¿quién es el que ha cambiado? La iglesia. En vez del mundo hacerse como la iglesia se ha hecho como el mundo. Así que vemos que ese experimento no ha funcionado. Esto comenzó en Israel y Moisés le está diciendo
le está diciendo a Israel, tiene una perspectiva de destierro, porque esta tierra que les doy es una tierra que ustedes han prometido a mí, guardar esta fidelidad a la alianza, y por esa fidelidad de ustedes a mí, yo le doy la alianza y le doy la tierra. Y dice en el capítulo 30, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante, si las meditas en tu corazón, en medio de todas las naciones donde Dios te haya arrojado, si vuelves al Señor tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos por los que el Señor tu Dios te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá el Señor tu Dios y vendrá a buscarte y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás y te hará feliz y te multiplicarás más que tus padres. Ya veo como el Señor les advierte, si ustedes rompen el pacto, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a perder la tierra. Pero si ustedes, dice el Señor, si ustedes se arrepienten, el Señor les da la oportunidad, si ustedes se arrepienten al lugar donde se los van a llevar lejos de aquí, si ustedes se arrepienten de corazón, donde quiera que ustedes estén, yo los voy a traer de nuevo. El Señor les está poniendo las bases. Israel sabe las bases que tiene, que es la fidelidad a Dios. Dice en el versículo 6, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. El Señor tu Dios descargará todas estas maldiciones sobre los enemigos y contra los que te odian, los que te han perseguido. Tú volverás a escuchar la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. El Señor tu Dios te hará prosperar en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra, porque de nuevo se complacerá el Señor en tu fidelidad, como se complacía en la felicidad de tus padres. Porque tú escucharás la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos, los que están escritos en el libro de esta ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor habla aquí de algo que introduce, y lo estudiamos aquella vez fuera, de la circuncisión del corazón. Israel tenía mucha insistencia en la circuncisión para entrar en la ley, que ustedes saben dónde se hacía, en el órgano del bebé varón se cortaba la carne. Pero el Señor dice, eso es un signo externo, de nada vale circuncidar la carne si no se circuncida el corazón. ¿Y qué se hacía en la circuncisión? Cortar carne, ¿no? Dice el Señor, bueno, tienen que cortar la carne del corazón. Acuérdense lo que el Señor nos dice, lo que es la carne. La carne es cuando nosotros nos parecemos al mundo. Por eso el Señor, hay que circuncidar el corazón, hay que cortar la carne. La circuncisión física de nada vale si no hay una circuncisión espiritual del corazón. Es lo que pasa con el bautismo. ¿De qué te vale ser, igual que la antigua alianza ahora, de qué te vale ser bautizado si tú no vives como bautizado? ¿De qué te sirvió el bautismo? De nada. Y lo ha dicho Juan Pablo II y todos los papas han insistido que los cristianos, los católicos, tenemos que ser fieles al bautismo. El bautismo es la iniciación, como la circuncisión, pero si tu vida no se va acorde al bautismo, pues exactamente eres igual que un pagano. Es lo que San Juan Pablo II catalogó los paganos bautizados. Que están bautizados, pero su vida es exactamente igual que la de los paganos. El Señor, esto es tan viejo como que se lo dijo Israel. No estén contentos solamente porque tienen la circuncisión hecha en la carne. Circunciden el corazón. Quiten del corazón de ustedes todo aquello que no pertenece a Dios. Y dice en el versículo 11, porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo como para decir quién subirá por nosotros al cielo y quién nos los traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica. Ni está al otro lado del mar como para decir quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos los traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica. Sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. El Señor lo dice, lo que yo le mando a ustedes no está más allá de lo que
de lo que ustedes pueden. ¿Qué es lo que el Señor le mandó a Israel en el monte Sinaí? No matar, no robar, no mentir, no desear las cosas de los demás, ser fiel en el matrimonio. Dice el Señor, yo no le estoy pidiendo nada extraordinario, lo que estoy pidiendo son cosas que ustedes pueden cumplir, y de este cumplimiento de estas cosas va a venir la felicidad que ustedes, claro. Después los judíos complicaron la cosa, y de los mandamientos, que eran 10, formaron 613 preceptos. Pero eso ya son cosas de hombre, como gente que todo lo enredan actualmente en la iglesia. Pero el Señor le dice, lo que yo te mando, no te mando nada extraordinario, lo que te mando es vivir una vida de rectitud. Entonces, ahora va a hablar los dos caminos, que es la última enseñanza a Israel. En el versículo 15 dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, los dos caminos. La Didache, el primer artículo cristiano, habla de esto mismo, lo estábamos estudiando en Radio Paz, los dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Dice, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, amando al Señor, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles cultos, yo les declaro hoy que perecerán sin remedio y que no vivirán muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habitas en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que Moisés, los dos caminos que Moisés, con esa sabiduría tan grande que ya tiene un anciano, le presenta a Israel a punto de cruzar el Jordán. Y Moisés es muy claro, dice, igual que en Cristo, el Señor es muy claro. Moisés le puso, ustedes Israel tienen dos caminos, obedecerme a mí o obedecer a los dioses falsos. Ahora, bien, el Señor le dice, acuérdate que todo lo que tú tienes te lo di yo. ¿Qué le dieron los dioses falsos de Egipto a Israel? ¿Qué le dieron? Están como los pescados de Publix. Están como le dije a la gente de la Bel, que están frisados. ¿Qué le dieron los dioses de Egipto a Israel? Nada. Esclavitud. Esclavitud, no le dieron más nada. ¿Quién le dio liberación? El Dios de Israel. Por eso le dice, hermano, y eso no hay que Moisés no tiene que decir eso. Eso es pura lógica, puro sentido común. Yo siempre digo que el Señor tiene más sentido común que teología. El Señor le dice a Israel, ¿qué te dieron los dioses de Egipto? Esclavitud. ¿Qué te estoy dando yo? Un territorio. Por eso derroté a los reyes delante de ti, por eso te alimenté. Te estoy dando un territorio. Ahora, sé inteligente. Una persona inteligente, ¿a quién va a servir? ¿Al Dios de los egipcios que le dio esclavitud o al Dios de Israel que le dio liberación? Pero ellos no sirvieron al Dios de Israel. Y ahí comienza la historia de Samuel y de Reyes y Crónicas. Y ustedes dirán qué duro de corazón es Israel, pero Cristo lo dijo de otra forma, pero el Señor también lo dijo. El Señor no dijo del camino a la muerte, dijo el camino ancho y el camino estrecho. Cristo dijo lo mismo que Moisés, yo les presento dos caminos. Uno ancho, que es facilito, que puedes correr como loco, pero que ¿dónde termina? En la perdición, en un vacío. Y uno estrecho, que es difícil, pero que llega a la bendición. Y la mayoría de la gente del mundo, y la mayoría de los cristianos, y desafortunadamente la mayoría de los católicos, ¿qué camino hemos escogido? El ancho, porque es el cómodo. La misma iglesia últimamente, aparentemente, ha cogido el camino ancho. Increíblemente. Todo está permitido, todo se puede hacer, todo está bien. Ese es el camino ancho. En un camino ancho tú vas bien, puedes correr, pero al final tienes un barranco. El camino estrecho es difícil, pero llega. Mira, hermano,
siempre se lo he dicho, yo entiendo mejor a la iglesia desde que yo empecé a ir a Israel y a entender Israel. Cuando tú conoces Israel, tú conoces mejor la iglesia, porque Israel es lo mismo que la iglesia. Eso es lo que, como dice San Pablo en Hebreos 9, Israel es símbolo y la iglesia es realidad. Pero si queremos aprender de la iglesia, tenemos que mirar a Israel. La iglesia y Israel han caminado los mismos caminos y andamos por la misma senda. Una persona inteligente hubiera servido al Dios que los liberó. ¿Cómo comenzó el primer error de Israel? Y parece una crueldad. Pero el Señor, y lo dijimos en las clases anteriores, el Señor nos manda a ser radicales. El Señor le dijo, cuando llegues a Canaán, mata a toda la gente que está ahí. Uno puede decir, vaya, qué horror en el siglo XXI, aunque no es tan horror porque están matando millones los cristianos en el Medio Oriente y todos estamos tan campantes como si nada. Porque nos rechazamos de esta cosa, pero en lo que 16 años del siglo XXI han matado más de 1 millón de cristianos. Y cruelmente, pero el Señor le dijo a Israel, expulsa a esta gente del territorio. ¿Por qué? Porque ellos han perdido este territorio precisamente por ser como son. ¿Quiénes eran la gente de ese territorio? ¿Se acuerdan? Los canaanitas. ¿Quién eran los canaanitas? Los descendientes de Caán. ¿El nieto de quién? El hijo de Noé. ¿Se acuerdan? Que vio a su padre desnudo y llamó a los otros hermanos para burlarse de él. El Señor le dijo, por burlarte de tu padre, porque como le dije en aquella clase, el que no respeta a los padres no puede respetar a Dios. Y por eso que hoy en día nadie respeta a Dios, porque en la casa no se respeta a los padres. Él le dijo, vas a perder la tierra. ¿Y qué pasó con los cananitas, con los descendientes de Caán? ¿Qué pasó? Se prostituyeron en cultos sexuales a los dioses. El culto de ellos principal era la prostitución popular delante de los dioses de ellos. Era un pueblo eminentemente inmoral. Un pueblo que, ¿se acuerdan? Lo que hacían, ofrecían los niños primero, los echaban en la boca de un ídolo que tenía fuego adentro, los niños se quemaban. Cuando un niño primero nacía, lo echaban por la boca de Moloch. Y decimos, qué horror, pero hermano, yo estaba leyendo el otro día que si hiciéramos 1 minuto de silencio por cada niño que hemos matado por el aborto en Estados Unidos, tendríamos que estar 100 años callados la boca. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia. El Señor le dijo bien claro a Israel, cuando le dio la ley en el monte Sinaí y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés se los recordó. Tienen 2 caminos. No pueden dejar a esa gente aquí. ¿Por qué no podían dejar a esa gente ahí? Yo se lo he dicho montones de veces. Y mejor que nadie lo explicó Pablo VI en el discurso Padre Nuestro, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el mal es como... Menos mal, Señor, eso por lo menos se lo aprendieron de tantas veces repetirlo. Por eso es buen resultado repetir y repetir y repetir. El mal es contaminante. No hay nada más contaminante que el mal. ¿Y por qué el mal es contaminante? Porque es fácil. Es el camino ancho. Es facilito el mal. Ahora, hay veces que me dicen, no, pero los malos duermen bien. Hay gente que me dice, yo digo, sí, pero el problema es cuando se despiertan. Porque el despertar de un malo es horrible. Y todos nosotros conocemos algún caso que hemos pensado que ha vivido muy bien y el final ha sido horrendo. Y si no es el final aquí, es el comienzo allá, porque aquí nadie se queda para semilla. Israel no eliminó a Canaán, no echó a los cananitas de la tierra. ¿Y qué pasó con los cananitas? Corrompieron a Israel. ¿Qué le dijo? No se casen con las mujeres cananitas. ¿Por qué no se podían casar con las mujeres cananitas? Porque las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y si una mujer se casa con un hombre, el hombre termina siendo lo que dice la mujer. Mira, Jorge está diciendo que sí. Así que él sabe de lo que hablan. Cuando yo les he contado a ustedes, cuando éramos muy pequeños, mi mamá que tenía una gran sabiduría, mi papá le peleaba, mi papá peleaba por todo. Y una vez le dije, pero ¿por qué tú no aguantas esas peleas? El viejo dice, ay, déjalo que se desahogue, al final es para hacer lo que yo quiero. Así tan campante me lo dijo. Y tú sabes qué, era cierto. Las mujeres cananitas, al casarse con los varones israelitas, traían sus dioses. Y así fue como se empezó a corromper Israel. O sea que, como decían allá en Cuba, guerra avisada no mata soldado. Hemos caminado todos estos libros de los reyes, hemos visto cómo continuamente Israel se separa más de
de Dios y empieza a adorar dioses falsos. Y ahora vamos a ver la conclusión de lo que pasó con el aviso de Moisés. Han pasado 600, 700 años y vemos que Israel no cumplió pacto con Dios. Y lo que Moisés le dijo, ocurrió. Ustedes cogieron por el camino ancho, por el camino de la perdición, muerte. Ahora el Señor es fiel a su promesa. Por eso el Señor les dice, si tú te arrepientes, yo te voy a restaurar. Y te voy a traer donde quiera que tú estés. Y eso pasa igual que con nosotros, hermanos. Si nos arrepentimos a tiempo, el Señor nos restaura. Y el Señor nos trae, no importa qué condición estemos, el Señor. Pero esa es la diferencia de nuestro Dios con los dioses del mundo. Nuestro Dios es infinitamente misericordioso. Y dice así el capítulo 17 del libro de los Reyes, un capítulo vital para Israel. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años. Ahora viene lo mismo de siempre. Hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. La cosa se pone tan mala que uno dice, bueno, menos mal que no fue tan... Cuando me dicen, no, el padre fulano lo cogieron con una mujer, dije, bueno, gracias a Dios que no fue con un hombre. Vea tú a qué grado hemos llegado de... Y estamos igual que en Israel. La cosa se ha puesto tan mala que un menos mal uno lo considera un bien. Dice así, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que le se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Aquí tenemos ya una cosa horrible. La tierra se la dio Dios a Israel. Israel no tenía por qué pagarle tributo a nadie. Ya ustedes ven que esto va mal. Ya él se rindió a un rey pagano. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a Sor, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria, como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Como hemos hablado, el Señor había sido muy paciente con esta gente. Después de 200 años de la división del reino, el Señor le dio toda clase de oportunidades para volverse a Él. Pero no lo hicieron, y si lo hicieron parcialmente. Un pueblo que continuamente se entregó a la idolatría. La adoración pagana, vimos, se llevaba en la cima de las colinas y bajo los árboles. Israel se entregó a una inmoralidad y a un libertinaje tremendo, fue lo que se entregó Israel. Dice en el versículo 5, entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país y marchó contra Samaria y la cercó durante 3 años. El 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Siria y los estableció en Jalab, en el Jabor, río de Gozán, y en la ciudad de los Medas. Aquí se acabó el reino de Israel para siempre. Ya el Señor, ya Israel no va a regresar jamás. Despídanse de estas 10 tribus. Estas 10 tribus más nunca nadie las va a ver. Vamos a ver la semana que viene, ellos se van a disgregar dentro de Asiria y nunca van a regresar a Israel. Esta es la última vez que ustedes van a ver estas tribus. Ya cuando regresen va a ser solamente Judá, Benjamín y Leví los que regresen, y alguna gente de las otras tribus, pero muy poca. O sea, las tribus como Manasés, ya más nunca vamos a volver a oír hablar de ellas. Y ahora va a hacer una reflexión, ¿por qué se perdió Israel? Pero antes de entrar en esta reflexión, ¿por qué se perdió casa del Señor? ¿Por qué se perdió Israel? Tenemos que refrescar algo. El Señor, a los 12 hijos de Jacob, ¿a cuántos el Señor le dio la promesa? A uno, a Judá. Los otros no tenían la promesa. Él le dio una bendición a cada uno. Y a Judá le dijo, ¿se acuerdan? Cachorro de león eres, Judá. Tú mantendrás la corona y el cetro hasta que el que va a venir venga montado en un burrito. Ya sabemos quién vino montado. El que tenía la promesa, aquí iba a estar presente cuando llegara el Señor a terminar la obra, porque acuérdense que Israel fue formado para preparar la venida del Mesías. El que tenía la promesa, que iba a estar presente cuando el Mesías viniera a reclamar el reino de David, era la tribu de Judá.
Las otras 11 tribus no tenían la promesa. Las otras 11 tribus mantenían la promesa si se mantenían unidas a Judá. Como dice el refrán, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Todas esas 11 tribus participaban de la promesa unidos a Judá. Era como la famosa sombrilla que yo les he hablado. ¿Qué le pasó a las 10 tribus después de la muerte de Salomón? Se separaron de la tribu que tenía la promesa. Hicieron un templo aparte. ¿Qué perdieron? La promesa. Porque la promesa no era de ellos. ¿La promesa era de quién? De uno solo. El Señor hace promesa con mucha gente. El Señor es muy específico. Él no trabaja con masas, como yo le he dicho continuamente. Ellos hicieron templo aparte, hicieron sus leyes aparte, sus fiestas aparte. ¿Qué pasó? Al no tener la promesa, ¿qué fue lo que pasó? Vinieron los asirios. Como el Señor es fiel a sus promesas, cuando se terminó el tiempo de purificación de Israel, ¿quiénes regresaron a la tierra de Israel? Los que tenían la promesa. Los que no tenían la promesa se perdieron porque no estaban en el plan de Dios. Ellos perdieron eso por su propia culpa. Por eso yo se lo expliqué, cuando yo doy el tema sobre esta piedra, sobre esta roca, se lo explico. Con los 12 hijos que tenía Judá, el Señor escogió 12 apóstoles. Fíjate que es lo mismo. ¿Con cuántos se forma el pueblo de Israel? Con los 12 hijos de Jacob. ¿Con qué se forma la iglesia? Con los 12 apóstoles. El número 12 indica el pueblo de Dios. De uno salió el pueblo de la primera alianza, de los 12 apóstoles sale el pueblo de la segunda alianza. Ahora bien, ¿cuántas de las 12 tribus tenían la promesa? Y de los 12 apóstoles, uno es el que va a tener la promesa. ¿Quién? Pedro. ¿Ustedes no ven que es lo mismo? 12 hijos de Judá forman el pueblo de Israel. Uno solo con la promesa. 12 apóstoles forman el pueblo de la nueva alianza. Uno solo con la promesa. Los que se mantuvieron unidos a Judá, ¿qué mantuvieron? La promesa. Los que se separaron de Judá, perdieron la promesa. Los que se mantienen unidos a Pedro, que es el que tiene la promesa, porque Juan ni Mateo, ninguno la tiene Pedro. Los que se mantienen unidos a Pedro, mantienen la promesa. Los que se separan de Pedro, ¿qué es lo que pierden? La promesa. Vaya, eso es más bíblico que eso, ningún protestante lo puede buscar. Por eso tenemos que el que tiene la promesa de que va a estar presente. A ver, vamos a ver lo mismo para la misma dinámica. ¿Quién tenía la promesa de estar presente cuando viniera Jesús? Judá. ¿Quién tiene la promesa de estar presente cuando venga Cristo? Pedro. La iglesia de Pedro es la que tiene la promesa. Los que van a estar presentes cuando Cristo retorne en gloria es la iglesia de Pedro, no ninguna otra iglesia. ¿Qué ha pasado con las iglesias que se han separado de Pedro? Lo mismo que las tribus que se separaron de Judá. Las iglesias que se han separado de Pedro perdieron la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Las puertas del infierno no prevalecerán. Ustedes no van a ser destruidos, los van a azotar, les van a dar golpes, pero ustedes van a estar presentes cuando venga Cristo. Por eso es que vemos, hermano, que hoy estas iglesias protestantes hoy están aquí y mañana desaparecieron. Cuando estábamos allá en Leyún, ¿se acuerdan? Al lado de la Botánica, para más referencia. Antes de eso ser una iglesia católica, eso fue una iglesia protestante. Y los dos pastores se fajaron por el diezmo y cerraron la iglesia. Y entonces, pues, nosotros empezamos allí con Raymond. Y un día, algunos de ustedes estaban ahí. Llegaron dos hermanos que a la legua, yo tengo un radar para identificarlo, a la legua veían a protestantes con sus Biblias, asustados mirando a la Virgen del Carmen que estaba en el altar. Y yo sabía y le dije, ¿ustedes buscan a los pastores que estaban aquí? Y me dijeron, sí. Digo, no, se fueron, se fajaron y ya la iglesia no existe. Le dije, pero quédate aquí porque esta iglesia no se va a fajar. Y si nos fajamos vamos a seguir existiendo. Porque tenemos la promesa. Por eso, hermano, yo siempre le pongo este ejemplo. Y una vez yo vi este ejemplo en Siervo de Cristo Vivo, en los seminarios de esos que hacen, ¿cómo se llama? La escuela internacional. Yo no sé si tú estabas aquel día, si tú estabas aquel día allí. Yo estaba dando otra charla y de este cuento que voy a hacer ahora, y resulta que había un diácono de Atlanta allí, se puso de pie y dijo, ¿tú te acuerdas? Dijo, Fran, lo que tú estás diciendo, yo fui testigo de eso y es cierto. Yo digo, bueno, no tienes que aclarármelo porque no digo mentira.
hace muchos años atrás, ¿se acuerdan cuando el escándalo de Jimmy Swaggart? Aquel pastor protestante, Jimmy Swaggart logró tener la iglesia más grande que jamás ha habido en Estados Unidos y en toda la América Latina. Más grande que la de Joel Osteen no es nada. Jimmy Swaggart tenía cadenas de radio, cadenas de televisión, unas cadenas de iglesia, de escuela, seminario. Lo que tenía era un verdadero imperio. Fíjate que Jimmy Swaggart recogía al año más el doble de dinero que lo que recogía el Vaticano. Y un día resulta que agarraron a Jimmy Swaggart con una prostituta en un motel. Lo llamaron, lo hicieron confesarse, porque ellos no creen en la confesión, pero lo hicieron a confesarse. Por lo menos la confesión de nosotros es privada, la de él fue pública. Lo hicieron arrodillarse en la televisión. Me acuerdo como si fuera ahora. Fue el famoso show que él lloraba y lloraba. Lo hicieron arrodillarse en la televisión y confesar el adulterio. Y lo castigaron por una serie de tiempo. Y a poco tiempo lo agarraron con 2 prostitutas. Y la iglesia de Jimmy Swaggart, hermano, en una semana se perdió. Se perdió. Tal como yo le digo, hoy era la iglesia más poderosa de Estados Unidos y a la semana siguiente no existía hasta el día de hoy. Se desapareció. Pero ¿cuál es el cuento? Que en esa misma época, el arzobispo de Atlanta, que era el arzobispo negro más importante de Estados Unidos, se escapó con una muchacha del coro de la catedral y se llevó todas las tarjetas de crédito de la iglesia, un escandalazo tremendo. Pero entonces la pregunta que decía la gente, hubo un escándalo en la iglesia de Jimmy Swaggart. ¿Qué pasó con la iglesia de Jimmy Swaggart? Desapareció. Hubo un escándalo en la iglesia católica de Atlanta. ¿Dónde está? Ahí, este año bautizó 7,000 adultos la noche de la Pascua. ¿Tú sabes por qué? A una, hermano, y yo se lo he dicho a ustedes, nunca se me olvida, cuando aquel problema que acusaron al padre Nixon en San Brendan, eso fue como un viernes. El domingo estaban todos los canales de televisión afuera de San Brendan. Y yo vi el noticiero, el asombro de Dios era que la iglesia estaba llena en misa. Y ellos pensaban que no iba a haber nadie ese día en la iglesia. Y yo le dije, pero es que la diferencia es, no es que seamos mejores, es que tenemos la promesa de que las puertas del infierno no van a poder, ni escándalo, ni nada pueden contra nosotros. No porque seamos los mejores del mundo, porque tenemos la promesa y Dios no contradice una promesa. Que nos van a dar palos por todos lados, como el Señor le dio palos a Israel. Que vamos a pasar, que nos van a atacar cuando nos los merecemos, nos van a atacar como atacaron a Israel. Pero el Señor siempre nos va a congregar porque somos el pueblo de la promesa. ¿Por qué estamos pasando todos estos ataques que estamos teniendo? ¿Tú sabes que estos ataques son por gusto, no? Tal como Salmanasar atacó a Israel porque Israel fue infiel, la prensa de todos otros lugares nos están atacando a nosotros por haber sido infieles por mucho tiempo. Es lo mismo. Pero Dios se olvidó de Israel. No, porque tiene una promesa. Y Dios no se olvida de la iglesia porque tiene una promesa. Así que el paralelo es totalmente bíblico. Pero ahora va a ser una reflexión el Señor, una reflexión del Señor, ¿por qué fue la ruina? Porque ustedes vieron el capítulo que habla de la ruina de Israel, es chiquitito. Ya Salmanasar vino, se los llevó. Ahora en el capítulo 7 dice, esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Paren ahí, porque esto también nos sirve a la iglesia, nos sirve a todos, cada uno de nosotros. Dice el Señor, ¿por qué sucedió que Israel se dispersó? Ante nada, pecaron contra Dios, el Dios que los había sacado de Egipto. Y segundo, ¿qué fue lo que hicieron? Dieron culto a otros dioses. Y tercero, adoptaron las costumbres de la gente mala que vivía en ese lugar. Hermano, ¿qué le está pasando a la iglesia hoy en día? Si no es exactamente eso mismo. ¿Por qué Papa ha tenido que insistir, que el culto de nosotros se ha deteriorado enormemente? Como yo decía el otro día en la Bel, cuando fui a dar retiro, y que lo dijo Cardenal Sara, no lo dije yo, Cardenal Sara dijo, la liturgia de Cristo no es ni del cura ni de los fieles, la liturgia pertenece a Cristo y nadie la puede tocar. Y dijo, la liturgia no es un acto social,
La liturgia no es un acto de entretenimiento. Mejor dijo, la liturgia no es un acto étnico. Esta es la misa latina, esta misa, nuestra liturgia pertenece a Cristo y es la única adoración que Dios estableció en el mundo. ¿Y cómo han dado nuestra liturgia? Que todos los papas han tenido que poner orden, especialmente Benedicto XVI. Nuestra liturgia ha sido un desastre. Cada párroco ha pensado que eres el dueño de la liturgia y ha modificado la liturgia ¿para qué? Para entretener a la gente. Luego voy a repetir, el párroco no es dueño de la liturgia. La liturgia pertenece a Cristo. Nuestra liturgia ha andado muy mal. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Hemos querido imitar a las costumbres de afuera. Todos los sacerdotes en jean, en t-shirt, en zapatillas, en fiestas, yendo a la playa. Se ha perdido la consagración a Dios. ¿Son seres humanos como los demás? Sí, son seres humanos como los demás, pero están consagrados a Dios. Y consagrado quiere decir apartado. Y de ese, como decimos, de ese cumbancheo con el mundo, ¿qué es lo que ha venido? Problema. Si Dios anda metido en la casa con todo el mundo, en la fiesta con todo el mundo, ahí viene la tentación y ahí viene el problema. Muchas congregaciones que todas se han muerto, dentro de 10 años no van a ver más. ¿Qué ha pasado de estas monjas? Se quitaron los hábitos, andan con saya, feísimas todas. Y uno dice, ¿en dónde el concilio dijo que las monjas se tenían que quitar los hábitos? En ningún lugar. ¿Todo por qué? ¿Por qué se quitaron esas monjas los hábitos? Porque querían ser como el mundo para atraer gentes a la iglesia. Yo quiero dejar constancia que la intención es buena, pero el método es malo y lo tenemos a la todas esas monjas que se quitaron los hábitos, ¿atrajeron a alguien? No, perdieron las pocas que tenían. ¿Cuáles son las congregaciones hoy que están llenas de jóvenes? Las congregaciones que tienen el hábito completo y siguen la orden tradicional. Esas están repletas de vocaciones jóvenes. No se han dado cuenta que la gente en la calle, no, para yo ser una muchacha y andar en short paseando el perro por la noche, como algunas monjas que yo conozco, para eso me caso. No sé, es verdad lo que estoy diciendo. Para eso me caso. Si uno se consagra a Dios es para ser diferente, para ser apartado. ¿Por qué la iglesia ha hecho todos estos cambios litúrgicos que hicieron? Para atraer a los protestantes. Pregunta, ¿vino alguno? Ni uno. Los protestantes que han venido siguiendo la doctrina ortodoxa de los padres de la iglesia, esos son los protestantes que han venido. Con estos cambios para ponernos simpáticos a los protestantes, no vino ni uno. ¿Dejamos de ser católicos? Ustedes se han dado cuenta que todo, porque exactamente igual que Israel, hemos adaptado a las costumbres del mundo. Y hay que ser un poco inteligente. ¿Cómo le va al mundo? Porque si al mundo le fuera bien, nosotros dijéramos, bueno, por lo menos nos va a ir bien. ¿Cómo le va al mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Porquería y angustia y desastre. Entonces estamos imitando a un mundo que no le ha dado realidad, no le ha dado resultado lo que ha hecho. Le decía a una persona, si alguien me dijera que después que sacamos a Dios de este país las cosas han ido mejor, yo decía, bueno, por lo menos las cosas también. Pero que no, yo lo decía, cuando se oraba en la escuela, ¿cómo estaban las escuelas? Bien, se quitó la oración de la escuela. ¿En qué han terminado? Con policías y detectores de metales en la puerta. Más mal que bien, el matrimonio marchaba en todos los lugares. Cuando empezó la revolución sexual, que había que probar, porque si uno no probaba no sabía cómo iba a ser el matrimonio, todo el mundo empezó a probar. Supuestamente la teoría era que si después que tú probaras te iba bien, todo te iba a ser fantástico, ¿no? Mejoraron los matrimonios después de la revolución sexual, se pusieron peor. ¿Tú no te das cuenta que todos los planes que ha hecho el mundo, todo ha... Y me parece con esto de los gays, que las secuelas empiezan ahora, ya lo estamos viendo en la televisión. Gente queriéndose casar con matas, con laptop, con... Esto es, yo he visto en los últimos 5 años, yo he visto, lo que me asusta que en estos últimos 5 años yo he visto que todo se ha acelerado de una forma que a mí me asusta. Yo nunca pensé que iba a haber, yo pensé que esto se iba a ver de aquí a 100 o 200 años. Yo he visto en estos últimos 5 años cosas que parecían horribles antes cosas que parecían horribles hace 20 años eran buenas 20 años después, no, cosas que parecían imposibles hace un año, vemos que al año siguiente son totalmente normales. Hermano, por eso es que este capítulo 17 de Reyes es tan importante. Dice en el versículo 9,
Los israelitas cometieron acciones torcidas contra el Señor su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto y al modo de los pueblos paganos, que Dios había deportado ante ellos. Lo está diciendo, les dije, no imiten las costumbres, que esa gente perdieron la costumbre por hacer eso. ¿Y qué hicieron ustedes? Imitaron las costumbres que le fue mal a esa gente. Desde Deuteronomio se lo dice. Obraron mal irritando al Señor y daban culto a los ídolos cuando el Señor le había dicho, ustedes no harán tal cosa. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que prescribí a sus padres y que le transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres que no confiaron en el Señor su Dios. ¿Se acuerdan? Esto es lo que dice Cristo. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. Y eso lo dice Reyes. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada. Eso me encanta porque esta frase me encanta. Se dice en otras traducciones, se fueron tras dioses vanos y se volvieron vanos también. Aquí dice, se fueron tras dioses que eran nada y se volvieron. Eso es lo que le pasa al mundo. El mundo se ha ido tras dioses que son nada y que se han convertido en nada. Un mundo totalmente hueco. Un mundo sin futuro. Un niño con jóvenes viejos y con niños jóvenes. Un mundo que ha perdido la esperanza absolutamente de todo. Estos teenagers de hoy en día, ¿qué esperanza tienen? ¿Qué esperanza tienen? O sea, cuando uno era joven, uno tenía la esperanza de casarse y con la persona y tener sexo. Ahora tienen sexo desde los 14 años. ¿Qué esperanza tienen del matrimonio? Las niñas esperaban tener los 15, los 16 para pintarse. Ahora se pintan como monas desde que tienen 7 años. ¿Qué esperanza tienen? ¿Usted no ve cómo le hemos robado la ilusión a la juventud y a la niñez? Cuando te acuerdas, Lorena y Jorge, cuando yo fui a San Juan, San John Newman, con aquellos muchachos, que yo se lo dije, yo no los envidio, tenían 13 años, yo les dije, yo no los envidio a ustedes. Yo no los envidio a ustedes. Ustedes no han tenido infancia ni van a tener juventud. Ustedes son viejos desde que nacieron. Estaban con los ojos de porque les hablé fuerte. Y eso no es de ahora, eso ya el Señor se lo dijo a Israel. Dice en el versículo 15, despreciaron sus leyes y la alianza que habían establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando las naciones de alrededor cuando el Señor les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos sus mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un tronco sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijas e hijas a la pira de fuego. Mataron a los niños. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en día? Exactamente lo mismo. Exactamente. Yo vi un letrero el otro día de una congresista negra que me encantó, que le dijo a esta gente que de esas manifestaciones que se llama Life Matters, Black Lives Matter, le dijo, estas broncas que están haciendo ustedes para respetar la vida de los negros, deberían hacerlas frente de los lugares que hacen aborto, porque se han matado más niños negros en los abortorios que todo lo que la policía ha matado o va a matar. Yo dije, menos mal que quien tuvo la audacia de decir las cosas como son. Y sigue diciendo, en el 18, el Señor se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Pero ahora no se alegren porque mira lo que dice. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios. Siguieron las costumbres de Israel. Yahvé rechazó la descendencia de Israel. Los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia. Porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara del Señor y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todo pecado que Jeroboam había cometido. No se apartaron de ellos.
hasta que el Señor apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos, los profetas, y los deportó a Israel de su tierra hasta Siria, hasta el día de hoy. Y eso lo dijo pensando en su época, pero podemos decir en el siglo XXI hasta el día de hoy, porque ninguno jamás regresó a su tierra, se volvieron paganos y se perdieron. Por eso es importante para mí, aquí te dice por qué se perdió Israel, y aquí se dice por qué no podemos perder nosotros. El Señor nos dice a nosotros hoy, como Israel, delante tienen dos caminos, uno que va a la vida y uno que va a la muerte. Uno que es ancho, que puedes correr pero que termina en perdición, y uno que es estrecho pero termina en bendición. Y el Señor le dice las tres condiciones, nos dice las tres condiciones por qué Israel fue sacado de la tierra de Egipto. Primero, dio culto a dioses extraños. Se olvidaron de su Dios, dieron culto a dioses paganos. Segundo, no adoraron mal, se olvidaron de la adoración y empezaron a adorar a cosas que no eran Dios. Y tercero, imitaron las costumbres de los que no seguían a Dios. Esas tres condiciones es la receta para un desastre. Esas tres condiciones es el camino que lleva a la muerte. Adorar dioses extraños, no dar una verdadera adoración a Dios y vivir como los que no adoran al Dios vivo. Cuando tu vida te vaya mal, cuando tu casa te vaya mal, cuando digas ¿por qué me pasan esto a mí? Busca Segunda de Reyes capítulo 17. Cuando yo lo leí, ahí está la respuesta por qué las cosas me van mal. Ahí está la respuesta de por qué perdemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Esto parece deprimente, pero no es deprimente, porque el Señor le dice a Israel, si tú cambias de parecer, aunque estés en el fondo del mar, yo te voy a traer de nuevo donde estoy yo. Porque el Señor, hemos dicho muchas veces que el Señor lo único que tiene malo es la memoria. En cuanto tú te arrepientes, Él se olvida de todo lo anterior. La conversión. Siempre tenemos, si Israel, si estas 10 tribus se hubieran convertido, hubieran regresado. Pero a ellos no les interesó convertirse. Vamos a ver en la clase que viene históricamente cómo surge la sinagoga y por qué surge la sinagoga en Asiria, donde fueron llevados. Israel trató de cambiar lo que ellos habían hecho mal. Perdón, Judá trató de cambiar lo que había hecho mal. Israel no les importó. ¿Por qué Israel no le importaba la tierra santa? Porque ellos ya no adoraban al mismo Dios ni creían en las promesas de Dios. Por eso estaban igual en un lugar o en otro. Como la gente que se va de la iglesia católica, que hoy están en una iglesia y mañana están en otra iglesia, y cuando le preguntas 6 meses se cambiaron para otra iglesia. Cuando tú te desgastas de la verdadera iglesia, te da igual cualquier cosa. Así que este capítulo 17 de Reyes es para meditar. La semana siguiente vamos a ver el origen de los samaritanos y cómo estuvieron Israel y Judá en la dispersión.